Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Guerreros de Fe. Estamos con manteles largos, estamos con nuestro invitado especial Nando Papa. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, contento de estar aquí, Julio, Toño, Steffi. La verdad es que es para mí un honor y espero que todos podamos aprender mucho y que hoy esté muy bueno este episodio. Wow, la verdad, ni siquiera teníamos planeado esto, pero fue mucha bendición poder tenerte aquí en Tuxtla Gutiérrez y pues sabemos que vienes desde Guatemala, ¿no? Desde lejano Guate, a una hora. La ciudad de Guate. Sí, Sí. allá estamos. Es que bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo siento que nosotros, Toñito y Julio, estamos muy agradecidos contigo y estamos aprendiendo un montón de ti, la verdad. Gracias. La verdad que sí, gracias Nampa, porque sabemos que acabas de venir de darnos un discipulado masivo de la iglesia Casa de Fe y pues se te agradece mucho por este tiempo y es nuestro sueño, la verdad. Antes de iniciar estábamos diciendo eso, que el podcast es nuestro sueño. Estamos arrancando con un gran pie derecho y a ti. Primicia, me tocó ser el primero. Exacto. Qué alegre. Es el primero. ¿Verdad que sí? Pues, bueno, yo un poco investigando de tu vida, me interesa, veo mucho freestyle, veo la rap y cuando nos enteramos que hiciste el evento, creo que nos platiques un poco cómo la organización, cómo hiciste para contactar a los raperos, cómo se dio todo. Un gran Bro, evento. estuvo buenísimo. De hecho, es algo que hemos venido trabajando ya desde hace como 4 años. Al principio era solo en el mes de diciembre para el Congreso de Jóvenes Hechos 29, pero fue evolucionando, empezamos a recibir muy buena retroalimentación acerca de estos eventos y demás, y sobre todo nos empezamos a dar cuenta que atraía mucho a gente que quizá no se hubiera acercado a la iglesia de otra manera o de una forma como más normal, pero cuando hacíamos estos eventos se acercaban y llegaban. Pero yo creo que la cúspide fue cuando el año pasado, después de pelear, de darle, de creer que Dios puede levantar eso, en el Congreso Hechos 29 hicimos este espacio, pero digamos que tú, ¿verdad? Adquirías la entrada para el evento, para el Congreso, Sí. pero la noche de freestyle era una noche totalmente gratuita. Y entonces podían llegar personas que no, ¿verdad? O sea, que no adquirieron su entrada para todo el Congreso. Y cuando estábamos ahí, empezamos a recibir un montón de historias de personas que llegaron ese día. De hecho, una discípula me decía, mira, llegó mi prima que hace brujería. ¡Hala! Llegó mi familiar que nunca había entrado ni había puesto un pie en la iglesia, pero le gusta eso, le gusta el género, le gusta la música urbana, le gusta todo lo que es esa cultura. Y tuvimos un evento de 3,000 personas. O sea, fue una locura eso. La gente se mete, aunque no saben ni nada, pues empiezan a meterse en todo el ambiente que se crea. Y lo mejor de todo es que se deja un buen mensaje. Y este año, eso fue el año pasado, en diciembre. Y este año nos fuimos a una de las plazas más concurridas de Guatemala. Los domingos cierran las carreteras y se llama algo que se llama pasos y pedales. Entonces la gente pues sale a caminar, sale con su familia, con la mascota, a hacer ejercicio los domingos y se cierran las vías principales. Y pusimos el montaje, pusimos pantallas, sonido y Wow. todo. Y llegaron unas 400 personas a ese evento. Qué padre. Y estando ahí hice el llamado. O sea, la gente no se esperaba. Eso es lo que más me gusta, la verdad. Que a medio evento, denme en unos 5 minutos, De tengo algo calle. muy rápido que decirles. Y empiezo a hablarles de Jesús y empiezo a hablarles de salvación. Y no tienen idea de lo que me conmueve ver cómo los jóvenes literalmente están dispuestos. No me costó, o sea, no fue ni siquiera difícil. Uno pensaría, y me dicen, ala, ¿cómo te atreves a subirte ahí? Qué nervios, es en una plaza así abierto con gente que tal vez puede considerar eso hasta ofensivo y todo. Pero para serles muy honesto, ni siquiera fue difícil. Porque Ya me traías paré. el flow, ¿no? Ah, tal vez sí. Ese rato nos contabas de que te encantaba vestir urbano. Ajá. Y dije, yo creo que ya traías como Ya, sí, dónde ya. entrar, cómo entrar, ¿no? ¿Te Sí, fue seguro. difícil? Fue realmente difícil subirme, sí fue difícil subirme, pero ahí están todos mis discípulos, entonces yo decía en mi mente, no puedo quedar mal, ahorita me tengo que, ya no Te me tienes puedo que ver retractar. bien, ¿ah? De hecho, Y- Julio tiene un beats ahorita para que rapees un Ah, poquito. sí, va. Esa es la única parte que todavía no la he logrado dominar, pero cuando les digo, levanten su mano, ¿cuántos recibieron hoy a Jesús? Un montón de manos, o sea, contamos cerca de unas 100 personas que levantaron su mano ese día y es decir, fue algo bastante bueno, la verdad. Una buena herramienta evangelística. Qué padre. Es que yo creo, tocando el tema que estás diciendo, creo que ahorita los jóvenes tienen un chip de
qué es la iglesia o más bien la religión. Y tiene un concepto diferente. Ayer lo que nos acompañaste en el evento, muchos jóvenes, el invitarle a un modelaje, jalan más que invitarlo a la iglesia, porque tienen el chip equivocado que una iglesia, una religión es aburrida. Es aburrida, exacto. Y ese es un gancho muy, muy bueno. Y si el enemigo es astuto, nosotros somos más astutos, ¿no? 100%. Hemos hecho obras de teatro. Ahorita que aprendimos con ustedes la pasarela, hace algunos años hacíamos un evento artístico. Y entonces agarramos exposición de cuadros, de fotografía. Esa fue una idea que se le ocurrió a mi pastor Juan Diego. Y distintas exposiciones, dibujo, ilustraciones, moda. ¿Qué más había? Había música también. Un artista muy famoso en Guatemala, Natán, un saludo. Él pintó pintó un cuadro ese día. O sea, mientras estaba la música y mientras estaba la pasarela, pintó un cuadro y fue increíble la respuesta de las personas de acercarse y ¿verdad? O sea, como un approach diferente. Claro. ¿Ya habías tenido algún evento parecido a la pasarela como la que tuvimos ayer? Sí, era muy parecido, solo que se llamaba sinestesia. Okay. Y la palabra sinestesia significa una reacción que tiene tu cuerpo cuando ves algo que te atrapa y que te cautiva, en especial si es artístico. Entonces, una sinestesia es como cuando algo te impacta de forma visual, auditiva, y causa una sensación en tus 5 sentidos. Y pues nosotros el enfoque que leímos era muy artístico, exposiciones de pintura, ilustraciones, modelaje. Había también lettering, esa pintura de cuadro que se hizo ese día, y pasarela. Uno de esos era una pasarela también. Qué padre. No sé si nos quieras contar un poquito cómo fue tu transición, no sé a qué edad recibiste a Cristo o conociste a Cristo, si fue más joven. ¿Cómo fue esa transición de atrás o por qué aceptaste o qué fue lo que sí? Lo que llamó tu... Ajá, te soy sincero. De hecho, los libros siempre han tenido un espacio muy grande en mi corazón porque así es como yo conozco al Espíritu Santo. Mi mamá me daba risa porque ella nos dejaba libros en las mesitas de noche o en el escritorio cerca de la cama, nos dejaba libros. Okay. Con la intención de que se nos despertara la curiosidad y quisiéramos leer. Y entonces probó todo tipo de títulos. Me dejó muchos títulos y yo los miraba y... Pero era literatura y no te gustaba. Era como... No sé, era de todo. Había un libro que hasta se llamaba En Edad para Saber. La guía para saber de relaciones, noviazgo y sexo. ¿Cómo besar a tus padres? Ajá, entonces era como... No me gustaban esos títulos. Pero un día me dejó uno amarillo que se llamaba Buenos Días, Espíritu Santo. Wow. Y cuando yo lo vi, le soy sincero, hasta la pasta no es llamativa, es muy fea, la verdad es muy anticuada, sin ánimo de ofender nada, pero era muy anticuada, es la verdad. Pero ese libro me llamó la atención, no me preguntes por qué, y lo empecé a leer, y es la historia de un pastor y su relación con el Espíritu Santo. Entonces hay un capítulo en donde él cuenta que un día, siendo pequeño, dobló sus rodillas, oró al Espíritu Santo y pidió que conocerlo para que fuera su amigo. Y él cuenta que en ese momento cayó como algo sobre él y sintió una electricidad y algo lo empezó a llenar y entonces conoció al Espíritu Santo. Entonces cuando yo leí eso me dio como curiosidad y dije, yo lo voy a hacer en la noche. Me voy a hincar. Terminé de leer, me voy a arrodillar. Me hinqué, como que si fuera fórmula. Me hinqué, oré y le dije, Espíritu Santo, desciende que te quiero conocer y todo, y no pasó nada. Pero sí, nada. Pero a la noche siguiente empezó a sonar una canción en mi mente que yo había escuchado, que era la Enamórame de Jesús Adrián Romero y Abel Zavala. No la voy a cantar aquí, pero ustedes se la saben. Ya saben, quiero saber qué es amarte. Y así, ¿verdad? Y no sé por qué esa canción empezó a sonar en mi mente y de pronto me metí, empecé a cantarla, ya me senté, levanté mis manos y empecé a orar y entonces empecé a llorar. Wow. Y a llorar. Y yo dormía con mi hermano en el mismo cuarto y para no despertarlo me pegué la almohada contra la cara para no despertarlo. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía como 13 años tal vez. Y cuando despegué mi cabeza de la almohada, mi almohada parecía una poza de agua, de tanto que estaba llorando, se los prometo, no estoy exagerando, era mucho. Y así me pasó toda la semana llorando y yo no sabía ni qué era eso. Y yo me acerqué y le pregunté a mi mamá, mira, me está pasando esto, le dije yo. Pero siento rico. Pues, o sea, es llorando, es llanto, pero no estoy triste.
O sea, sino genuinamente estoy llorando, algo Gozo. me llena. De- Y ajá. mi mamá me explicó, me dijo, es el Espíritu Santo lo que estás sintiendo y conócelo más y habla con él y preguntarle. ¿Y seguías leyendo el libro? Y seguía leyendo el libro, paralelo a eso. Y pues a partir de ahí comenzó mi relación con el Señor. Obviamente en la juventud pues hay sub y bajas, ¿verdad? Claro. Pero así fue como inició mi caminar con Dios. Wow, entonces desde los 13 años tú... Sí, ahí lo conocí, pero me decidí entregar por completo y ofrecerle mi vida para lo que quisiera. A los 17 fue donde ya empecé a servir a Dios más fuerte y más cercanamente. Y oye, ¿cómo es ese proceso de, bueno, nosotros tenemos un tipo de formación en la iglesia, ¿no? Servimos, llevamos nuestro gran día, luego sigue la academia. ¿Cómo es esa formación que te tocó vivir? O sea, Qué interesante tu pregunta, porque a los 17 tomé la decisión de seguir a Jesús de una manera más cercana, ya servirlo, digamos. Pero en toda mi juventud yo fui como a 5 retiros de las 5 iglesias tal vez más grandes o famosos de Guatemala. Pero no sé, la diferencia la hizo cuando voy a casa de Dios y me voy a un encuentro. Y entonces yo por eso siempre les suelo decir esto a los líderes y a las personas que conozco, y es la importancia de hablarle a las personas, porque lo que marcó la diferencia fue que obviamente recibí el Espíritu Santo ese fin de semana como mi gran día, digamos, pero el lunes me llamó mi líder y me dijo, ahora toca la Academia de Líderes, inscríbase. O sea, ni siquiera fue como mayor cosa, solo fue el lugar en donde recibí seguimiento. Y por eso me quedé ahí, porque alguien me dio seguimiento. Uno pensaría que, wow, de plano se te aparece un ángel, ¿verdad? O algo por el estilo. Sí, sí, sí. No, solo hubo Jesús alguien mismo. que en ese ministerio, en esa iglesia, me dio seguimiento. Y por eso me quedé. Eso es lo importante, ¿no? De que si quieres como entrar a como más en lo cristiano y así, es importante tener a alguien que también te apoye, ¿no? Y que esté ahí constantemente contigo, ayudándote para crecer en lo espiritual. Sí. Porque, pues sí, como necesitamos en el mundo, igual necesitamos de personas, igual es en la vida con Jesús, en nuestra espiritualidad, necesitamos de personas, amigos, rodearnos de personas que nos ayuden a crecer, ¿no? Eso es lo que siento yo, como que te pasó a ti. Sí, la gente a nuestro alrededor es clave, es fundamental. Literalmente, uno habla de la misma manera en la que hablan los amigos, uno usa las mismas expresiones, y por eso dicen que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Lo que decías es muy interesante sobre cómo en particular te tocó el Espíritu Santo. Y yo creo que esa pregunta se lo hacen todos. O sea, cómo muchas veces pensamos que en la iglesia, en la adoración, donde están todos, levantamos las manos y estamos en un mismo sentir. Y es padre y se siente, pero el Espíritu Santo te puede tocar ya sea en la iglesia o como te pasó en un libro o en el camión o en el cuarto, o en la escuela, o viendo un video. O sea, el Espíritu Santo es libre y yo creo que muchos tenemos como un patrón de que en la iglesia, cuando levanto mi mano y cuando está en la hora de la administración, pero también en la intimidad es donde más el Espíritu Santo te toca. Sí. Y eso es lo interesante del Espíritu, que es cuando Él tiene o tiene el deseo, pues, de acercarte a ti. Sí, Él lo hace libremente. Los que tenemos rituales en nuestra mente y creemos que hay una fórmula para, ya somos nosotros que le añadimos, pero realmente en toda la Biblia vemos que el Espíritu Santo se derramaba con canciones, sin canciones. Cuando Él quiere. Ajá, cuando Él quiera, sin una agenda estructurada, porque Él no cabe en una agenda, sino Él es la agenda. Entonces no se puede planificar necesariamente un derramamiento, no se puede planificar. ¿Sabes y qué me he dado cuenta? Bueno, nuestro pastor nos dice que lo mejor o la mejor manera de buscar a Dios es en la intimidad, en nuestro cuarto. Y eso es real totalmente. O sea, yo antes decía, bueno, en la iglesia puede que Dios me sienta a Dios, ¿no? El Espíritu Santo y eso. Pero cuando estaba niña, aún más chica, Pichita. cuando era una bebé, no, pues realmente, o sea, yo tenía una intimidad con Dios y era como que lo buscaba demasiado a los 8 años. Y me gustaba ir mucho a mi habitación y poner adoración y ahí con Dios. Pues ya cuando creces en la adolescencia como que te apartas un poquito de eso y volví, o sea, a mis 18 volví otra vez, pero como que me había olvidado de llegar a mi cuarto y hincar y orarme. Entonces,
hace poco Dios fue como que otra vez me volvió a llamar a la intimidad y eso es increíble. O sea, si hay personas aquí que nos estén escuchando y no lo han hecho, como orar en su habitación, es algo que ni siquiera podíamos explicar qué es lo que realmente se siente, porque es como tú dices, lloraba y no era de tristeza, era de gozo quizá, ¿no? Eso es lo que pasa, que buscamos en el día, vamos a la iglesia, a nuestros discipulados, o bueno, como que 1000 cosas de hacer, y creemos que solamente con llegar a la iglesia o hacer eventos cristianos ya estamos buscando a Dios, pero la verdadera esencia es cuando tú estás a solas con Dios. Ahí es cuando sientes verdaderamente la presencia, el amor y todo. O sea, es algo que te llena. Sí, y a mí me encanta algo que leí en el libro En Honor al Espíritu Santo del Pastor Cash, lo súper recomiendo. Y él enseña algo ahí que es lo siguiente, que nosotros pensamos que tenemos un anhelo intenso y fuerte por Dios, pero no estamos conscientes de lo mucho que Él nos anhela a nosotros. Es como yo estoy adorando y digo, Dios, te deseo, llename. Y a veces uno puede caer en empezar a pedirlo como pensando que Él no quiere, como que si lo tengo que convencer. Y realmente Dios tiene un anhelo más fuerte por llenarnos, más intenso por nosotros. Y Él es el que más ganas tiene de estar sobre nuestra vida y de bautizarnos en su espíritu. Y creo que estar conscientes de eso eleva nuestra fe y genera una diferente dinámica en la relación con Él. Claro. Entonces, nos podrías... ahorita estás en Casa de Dios, con el pastor Cash Luna. ¿Nos podrías de explicar más o menos cuál es tu función o en qué Sí, yo estoy trabajando en la red de LID, entonces apoyo con los grupos de esa red, que es una red de jóvenes. Son aproximadamente unos 200 grupos de jóvenes. Y apoyamos ahí en todo lo que es el proceso de ganar, de consolidar, de discipular, de enviar, de ver las academias, de ver los campamentos que hacemos. Apoyo también en el equipo en el comité organizador de Hechos 29. Y adicional a eso, pues las demás actividades de la iglesia que todos apoyamos entre todos, ¿verdad? Sí hay como redes específicas en las que cada quien trabaja, pero siempre pues estamos volcando todos viendo las agendas dominicales, el calendario y las demás actividades que se hacen. Entonces es muy relacionado con la parte de jóvenes, mi trabajo, y luego pues algunas otras cosas que yo hago también, que escribí el libro, hacemos eventos evangelísticos con mi red y... ¿verdad? Y sí que somos muy multifacéticos. ¿Nos podrías dar un spoiler de Hechos 29? Depende cuándo sale, cuándo se publica. ¿Quiénes vienen? ¿No? Un adelanto, sí, un adelantito por favor. ahí. ¿Saben quiénes están así invitados a Hechos 29? Suéltalo. Ustedes 3. Agárrense. Buenísimo, como dice. Creo que uno no va a llegar. Les llegó ese quite. Eso se llama cómo hacerse el quite 1.0. Una lección. Pues bueno. No, estamos muy contentos con lo que acabas de decir y queremos preguntarte algo. Sabemos que tú te dedicas más con jóvenes y trabajas muchísimo más con jóvenes. ¿Qué consejo les das a esos jóvenes que estamos iniciando, que estamos como queriendo alcanzar a nuestros amigos, quizá a las personas de la calle? ¿Qué consejo? ¿Cómo crees tú que podríamos llegarle a esas personas? Porque tienes más experiencia. Creo que una de las cosas más importantes es que hoy en día, allá afuera, pues se nos enseña que la vida gire en torno a uno mismo. Que la vida gire en torno a ti, tus deseos, tus propósitos, tú, o, ¿verdad? Como decimos en Guatemala, el yo, y todo se trata Siempre de que yo. la vida gire en torno a uno. El Pero yo. esa vida no es la vida que Dios desea para ti, porque no es beneficioso para ti. Cuando una vida gira en torno a uno mismo, se le pierde el sabor y perdemos la esencia de amor, que es lo que nos vino a enseñar Jesús. Yo leí un libro muy bueno que se llama La Revolución de Amor, de Joyce Meyer, y ella explica que Jesús fue un revolucionario, pero no político, ni ideológico, ni como hoy en día se utiliza el término revolucionario, sino él fue un revolucionario porque él trajo una revolución de amor. Él fue el que vino a decir, Julio, no se trata de ti, se trata de mí y de lo que yo hago en ti. Y ya cuando entendemos nosotros eso, nuestra vida comienza a girar en torno a los deseos de Dios. Y esa es la primera pregunta que te tenés que hacer. ¿Tu vida gira en torno a ti o gira en torno a Dios? Wow, Porque sí. si gira en torno a Dios, de forma instantánea vas a entender que el corazón de Dios está volcado hacia la gente.
Y uno va a buscar satisfacer ese deseo del corazón de Dios, de volcarse hacia las personas, de entender que el corazón de Dios palpita por el perdido, por el que aún no lo conoce. Y en la medida en la que lo conoces a Él, tu deseo va a ser agradarlo a Él. Y lo que lo agrada a Él es que uno dé la vida en servicio de amor por el que aún no lo conoce y que prediquemos las buenas nuevas, que vayamos allá afuera y que seamos de bendición Dar la para vida otros. por nuestros amigos. Dar la vida por nuestros amigos. Juan 15:13. La La visión. verdad me encanta porque, bueno, soy joven, entonces convivo y esta parte también de ser líder y, Sí, ya claro. sabes, de como que, hey, vamos, invitamos, a veces no jala, entonces dije, se me prendió una idea. Nosotros hacemos el grupo en la plaza, no en una plaza comercial, entonces dije, le voy a decir, oye, te veo en plaza a cierta hora. Pero no le dije de por qué ni para qué. Entonces, Ahí te cito. Ahí te cito. El gancho. Bueno, me dijo que sí. Entonces le hablé y digo, oye, y estaba su mamá, le voy a enviar un grupo, ahí le expliqué todo y vámonos. Y después de la administración fue increíble cómo recibió, cómo conoció a Jesús, cómo conoció al Espíritu Santo y es como que eso me motiva todavía a seguir más, eso me motiva como que continuar y eso, Sí. wow, es asombrante como joven, porque es difícil para un joven lidiar y dependiendo Sí. de si crecieron con sus papás, si no crecieron con sus papás, si tuvieron esa como que relación, entonces el joven se pierde en un instante, entonces eso como que esa función que a mí me tocó como que hacer, wow, fue increíble. Sí, buena anécdota. Atrevida. Sí, es cierto. Yo tengo dos, bueno, veo muchos predicadores en YouTube y todo, pero mis dos favoritos es tu pastor Cash y Dante. Y la verdad que, pues, me gusta cómo predican. Y Dante decía algo sobre los jóvenes y creo que tiene mucha razón. Creo que hoy en día el ser cristiano nos hace ver tontos ante la sociedad. Hoy en día cada joven quiere involucrarse en el mundo o que lo acepten en el mundo. Esa es como su tarea. Y a los cristianos nos hace ver como tontos. En la Biblia dice Noé que Dios le mandó a hacer el arca, ¿no? Y fue 120 años en la construcción, pero durante esos 120 años la gente se burlaba. Noé no encajaba en la sociedad. Le hizo un mandato porque iba a llover. En ese momento ese fenómeno no existía. O sea, era una locura, pues, que el llover no existía y porque iba a ser un barco. Y se burlaban de él. Entonces parecían tontos, ¿no? David contra el Goliat era un niño con una banda. O sea, qué tonto se miraba en ese momento. Incluso el rey dice, eres un niño. Se puso el escudo, ni siquiera le pesaba, pues no, me la voy a quitar porque me estorba. Se miraba tonto, pues. El pueblo de Israel, cuando 7 vueltas a Jericó, se miraban tontos tocando porque ¿cómo van a derribar los muros así? Entonces, Dante decía que a veces eso no entendemos o eso parece que seamos tontos ante la sociedad, pero estamos como en esa línea delgada donde preferible ser tontos a estar en el mundo, porque sabemos el resultado. Noé, en el diluvio, pues solo se salvó la familia de Noé. Los demás que se burlaron, pues se ahogaron. David derribó Entonces, al final, el resultado, ya no parecemos tontos, ¿no? Entonces, y Dante decía, pues yo quiero ser el tonto más grande, exitoso. más exitoso. Entonces, yo creo que por ahí va. Los jóvenes piensan que que la religión es, bueno, no la religión, sino la iglesia como que nos hace ver tontos. Pero no es cierto, es todo lo contrario. Entonces, cuando conocen a Jesús, cuando conocen a Dios y cuando son tocados por el Espíritu Santo, ese chip cambia. Y es ahí donde entiende uno, porque es personal. La vivencia con el Espíritu es personal y es ahí donde cambia en lo personal, cuando hay un encuentro con el Espíritu Santo, es donde dices, va, de aquí es, o sea, es algo inexplicable, pues, por tu vivencia, lo que comentaste, fue así y cada uno tenemos algo diferente, pero al final es uno, pues. Sí, la misma total. Visión, ¿no? Total. De hecho hay un par de facts bien interesantes con eso que decís. Entiendo, es la fe, pero escuchen esto, todos los que están viendo el podcast. La iglesia es la fundadora de las universidades.
no sé si sabían, pero las primeras universidades fueron la Universidad de Oxford, la Universidad de París, la Universidad de Bolonia y una cuarta que no recuerdo. Pero esas 4 universidades fueron fundadas por la iglesia. Gracias a la iglesia y a los monasterios que en ese tiempo eran los que guardaban el conocimiento y todos los escritos, se preservó mucho del conocimiento que hoy tenemos. Copérnico, el científico, era cristiano. De hecho, la iglesia invertía en las investigaciones de Copérnico, ¿verdad? Pregunta de colegio. Ustedes saben que Copérnico fue de los precursores que empezó el tema del universo y de cómo la Tierra giraba alrededor del Sol. En eso se basó luego Galileo Galilei, que era cristiano y que era un creyente de mucho fervor. Lo que pasa es que luego ya pasó lo de que hubo un problema entre la iglesia y Galileo Galilei porque el conocimiento descubierto entraba en conflicto con él, pero hasta cierto punto la misma iglesia era la que estaba patrocinando esas investigaciones. William Wilberforce fue uno de los precursores y que presentó iniciativas para que se aboliera la esclavitud cristiano. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque no es cierto lo que dicen que la iglesia es retrógrada, que la iglesia es anticuada y que la iglesia es de ignorantes. No es cierto. De hecho, claro, el amor de Dios y el querer descubrir la naturaleza es lo que impulsó a muchos científicos a hacer grandes descubrimientos en la ciencia. Ajá. Y así te podría hablar de una larga lista de aportes culturales a la sociedad que ha tenido la iglesia. Entonces, si te dicen eso, investiga, porque estoy seguro que te vas a topar con todo el aporte que el cristianismo ha hecho a la sociedad y que, fijo, es una refutación a esos argumentos. Sí, y algo que tocaba Toñito, por ejemplo, puede ser que nuestra vida aparentemente esté muy bien, pero son espejos, no sé cómo decirlo en sí. Puede ser que te sientas bien llegando a fiestas, que te sientas bien teniendo una vida perfecta en Instagram, pero realmente pregúntate si estás teniendo esa vida feliz, esa vida que crees tener, porque una cosa, bueno, lo experimenté, una cosa es cuando tú estás en el mundo y tienes muchos amigos, muchas amistades que en ese entonces pues te rodean porque estás dentro de su categoría o su sociedad. Pero después te das cuenta que al final llegas a casa, te sientes vacío, hay soledad, hay depresión, y eso lo están viviendo muchos jóvenes hoy. Y es algo que me llama mucho la atención porque digo, ¿de qué sirve hacer una historia en donde me vea muy feliz, pero cuando dejo de hacer las historias estoy triste? Hay algo que siempre te va a faltar por llenar, y ese espacio, se los puedo decir como mi vida personal, ese espacio solamente lo va a llenar Dios, lo va a llenar Jesús, porque intenté muchas cosas por hacer y nada me llenaba. Siempre era como, tenía la vida de, pues sí, fiestas, amigos y vida perfecta según, pero realmente después me di cuenta que no, que había algo ahí que estaba faltando y era Dios. Y ahorita puedo decir, si me muero hoy, me voy feliz totalmente porque sé que conocí a Dios en mi vida y todo fue transformado por Él. Sí, no, buenísimo. De hecho, en Guatemala, cuando revisas el top 10 de los podcasts más consumidos en Spotify, te vas a dar cuenta que el primer lugar lo tiene uno que se llama Relatos de la Noche. A mí me sorprendió mucho cuando vi esa estadística. Y Relatos de la Noche, pues, es eso, ¿verdad? Son Relatos de la Noche. Entonces, eso te habla de la sed que la gente tiene de escuchar algo más allá de su vida misma. Tienen hambre, tenemos sed, y como tú decías, por eso se me venía a la mente esto, es un espacio que está perfectamente encajable para Dios en nuestro corazón. Sí, es que luego somos como jóvenes, no nos atrevemos, es como que no quieres dar el paso. Quizá va a ser difícil al inicio, pero de verdad lo que conlleva y lo que va es como el inicio de todo lo mejor. Entonces atrévanse, si hoy ya tienen esa espinita en su corazón, como que lleguen a la iglesia, en verdad va a cambiar mucho todo eso. Como uno como joven, yo lo veo y es como wow. Sí. Como no inicié desde antes. Bueno, cambiando un poquito de tema, dale. Sabemos que tienes un libro súper bueno y se llama El Circo de Amor. Entonces me llama mucho la atención cuando lo leía. Y al principio cuando vi, dije, wow, ¿por qué le puso nombres? ¿Por qué Cimbalito? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene todo eso? Explícanos un poquito. Sí, de hecho, el libro está basado en 1 Corintios, ya no me recuerdo la cita exacta, pero es en donde la Biblia habla acerca del amor y que cuando no tenemos amor somos como un címbalo que resuena,
Wow. Y a mí me están explicando que el címbalo es este instrumento de percusión que necesita ir acompañado de otros instrumentos o si no, no suena bien. Si no, suena solo como un ruido. Mientras que si va en compañía y en armonía con otros instrumentos, pues hay una melodía y hay, ¿verdad? Y hay algo que te disfrutas, ya no es ruido. Y por esa razón de ahí viene címbalo, por cimbalito. Ajá, Entonces sí. es una barra, como decimos Sí. en el rol del freestyle, es una barra, Asesino. ¿verdad? Ajá, es de doble sentido. Y ese es el nombre de ese Cabal. personaje. Los demás nombres, Trisco es solamente el nombre al revés de Cristo. Veo que hay un Hay montón. otros por ahí que ya no... Aitor, y son nombres que se me fueron ocurriendo en el camino, te soy sincero, no. Aitor, ¿no? Solo me iba, ajá, no era como por algún significado, sino iba fluyendo ahí en la creatividad y decía, este nombre me gusta, aquí me voy, y no lo Y pensaba fluías ahí. Sí. Algo que me llamaba mucho la atención de este libro es que tú comentabas, bueno, en la plática anterior comentabas de que este libro fue creado justo en la pandemia. Sí. Yo supongo que eso ha de haber sido algo que rompe la cabeza de muchos. Bueno, en la mía cuando lo dijiste me rompió totalmente. Dije, exactamente, ¿quién se pone a pensar hacer un libro en la pandemia, no? Pero tú lo hiciste, entonces... No, yo. Entonces, ajá. De hecho, lo escribí en el 2019. Yo lo terminé ya para diciembre del 2019. Yo la había terminado de escribir como mi parte. Y en el 2020 fue la parte más tediosa, porque uno piensa que escribir un libro y publicarlo es solamente me siento, escribo en Word y ya. Y eso es solamente, proceso. no sé si estoy exagerando, pero eso es solamente el 40%. El 1%, yo creo Ajá. también. Aparte hay que ver edición, Ujú. corrección, hay que ver diseño interno, hay que ver diseño externo, la portada, el proceso con el editor fue el más difícil porque tuve un editor bastante rígido y bastante muy apasionado por lo que él hace, obviamente, y esa no es mi personalidad de ser tan rígido, entonces fue un proceso como de 4 meses de edición. Y eso fue lo que llevó más tiempo. No estoy diciendo que así sea siempre, probablemente eso fue mi caso, pero por eso se publicó en el 2020. Y entonces esa era mi duda. Yo decía, señor, ya por fin tengo el libro, pero no sé si publicarlo porque estamos en época de pandemia. Es una época para pensar en otras cosas. Pero al contrario, creo que como la gente está encerrada, Ayudó. muchos sí consumieron el libro. Sí te estoy hablando que en los primeros días vendí como 100 libros o algo por el estilo de gente que lo consumió así por curiosidad y por ver de qué se trataba. Lo cual es un muy buen número. Y Sí. ahorita al momento llevamos, ya no estoy seguro si entre 2.500 y 3.000 libros Wow. ya vendidos y, ¿verdad? Impresiones y demás. Muchísimo más allá de lo que me había esperado. Este fue tu primer proyecto. Sí. de libro. ¿Hay Ajá. una segunda parte o otro libro o algo que estás pensando en mente? o- De hecho, ya terminé de escribir el segundo libro. Ya lo tengo, ya lo terminé de escribir. Es un libro que habla acerca de los milagros de Jesús. Y Wow. espero tener muy buenas noticias pronto. Y que ya tengo ganas así de sacarlo y todo, pero ahorita viene el proceso de edición. Ah, Y ok. el proceso de diseño en portada, No, todo está el mal, concepto, todo el concepto visual y todo lo que va a ser el libro, pero de mi parte ya lo terminé de escribir. Pero no es secuela, sino es... Otro. Ah, ok, otra temática. otro. Ajá, Ajá. sí, que habla Ajá. diferente. Sí, este no es novela, sino sí es unos relatos de milagros y de cosas que he podido ver en mi vida. Sí, veo que también habla mucho sobre la esencia de Ujú. las personas. Sí, del ¿Qué tal? propósito, Ajá, de los sus sueños. Sí. Ese es uno de los grandes males de hoy en día, que se está enseñando afuera que no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, no hay propósito. Y si no hay propósito, tu vida es el resultado de un accidente, de un caos. Y si no tenés entonces una meta, tu ¿A vida dónde está vas? condenada al fracaso. Ujú. Si uno no tiene propósito, la vida está condenada al fracaso. No me crean a mí, vayan y léanlo en el libro del psicólogo Víctor Frank, en El hombre en busca del sentido. Es un libro académicamente respetado. Él tiene todo un desarrollo de estudios de especialización para la psicología que se llama la logoterapia, en donde él pues habla acerca de la importancia que tiene que un joven y que cualquier persona tenga propósito y que le encuentre sentido a la vida. A la vida. Y yo sé que eso suena algo cursi, pero es cierto. O sea, si uno no siente que tiene un propósito, es como que si te movieran las bases sobre las que estás parado y tu vida... Sientes que estás estancado. Sí, y te sientes como confundido. ¿Y para qué estoy aquí? Por esa razón, uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad es, bueno, primeramente el más vendido es la Biblia. Ujú. Y no sé si en toda la historia, pero por lo menos un gran bestseller es el libro del pastor Rick Warren que se llama... no recuerdo el nombre exacto del pastor Rick Warren, pero se llama...
en mi propósito. O Vale, algo ahorita por la el ardillita estilo. va a estar así. Sí, ahí lo voy a buscar, pero es un libro del Lo pastor Rick Warren googleamos. que se llama, googlealo, estoy seguro que te va a aparecer ahí Rick Warren con doble, Una vida con propósito. Rin Weiler. Ya me lo enseñaron, Una vida con propósito. propósito. Escucha el título, Una vida con propósito, es de los libros más vendidos. Sí, en los y Estados está Unidos. bueno. Me quedé en Ring. Weiler. Weiler. Ahí te salían los perros, ¿verdad? Los ¿Qué Rottweilers. raza es esa, no? ¿Qué? Mira, y justo ahí volvimos otra vez a lo mismo con jóvenes. Estamos jóvenes y es como, wow, no tengo un propósito. Sí. Y luego, te sientes estancado. ¿Alguna vez, o sea, durante todo este proceso de tu vida, te has sentido de que, bueno, Dios, ¿y ahora qué Muchas sigue? veces, no te imaginas ¿Cuál, cuántas o sea, veces. ¿cuál fue la más difícil en la que quisiste hasta renunciar a todo? Les voy a contar hasta un spoiler del otro libro. Escuchen esto que me pasó. En exclusiva. Cuando estábamos en pandemia, la iglesia mandó a varios colaboradores a enviarles un cupcake, un pastelito, Ajá. a los cumpleañeros servidores del mes. Y entonces me asignaron como 6 para entregar un día a mí en zona 16, en el lugar donde yo vivo. Y pues yo recuerdo que cuando iba de camino, yo iba hablando con Dios y yo le decía, Dios, es que, ¿para qué nací? O sea, sí, estoy aquí sirviendo en la iglesia, estoy trabajando, pero fíjense, ya estamos hablando de 2020, ya estaba algo grandecito yo. ¿Y para qué nací? Necesitaba afirmación yo en mi propósito, en mi llamado, en mi vocación. Y yo iba con eso de, Señor, mira, ¿y para qué nací? Así, y hasta un poco, la verdad es que no lo voy a decir aquí con qué palabras, pero hasta iba un poquito como quejumbroso con Dios yo, como casi en queja, diciéndole, mira, y todas las promesas que me has hecho y no las he visto cumplidas. Iba así. Y en una de esas vi una dirección y dije, ok, era cerca de mi casa. Le llevé el cupcake, toqué el timbre y salió un señor, ya algo grande, ya avanzado de edad, y se me quedó viendo. Y yo le dije, mire, vengo a dejarle el pastel y era el nombre de una mujer. Entonces él me dijo, sí, ahorita la llamo. Y de pronto sale esta señora y cuando me ve se sorprende. Y me hace así una expresión de sorpresa y me dice, tengo 9 meses de estarlo buscando, me dice. Wow. Y yo, ¿así? ¿Y por qué? ¿Qué hice? Ajá. ¿Y por qué? Cuénteme. Y entonces me dice, es que usted predicó en un martes de administración unos servicios de la iglesia el año pasado, en el 2019. Usted predicó en uno. Y cuando terminó la prédica, llamó a los enfermos y empezó a orar por ellos. Y se hizo una cola como de 10 personas, me dijo. Yo venía a trabajar, me acababan de diagnosticar cáncer, no quería saber nada de nada. Y yo era la última en la cola. Y usted se tardó un montón en orar por cada uno, me dijo. Se estaba quejando. Ajá. Entonces era ya como tipo 10. Hagan de cuenta que 10 de la noche allá en Guatemala es como las 11 de la noche acá. Ajá. Como a esa hora oré por ella y ella estaba cansada. Y me dijo, venía a trabajar y me sentía agotada, pero yo estaba creyendo por mi milagro. Usted oró por mí. Qué fuerte. Y a las semanas me fui y los doctores estaban sorprendidos porque desapareció un cáncer de mama que yo tenía. Al lado. Qué bendición. Sí, yo me quedé frío cuando escuché ese testimonio. Porque yo venía minutos anteriores quejándome con Dios de para qué nací. Entonces esa es mi historia del cupcake. Y Dios me habló y me dijo, nunca menosprecies ninguna cosa que hagas para el Señor. Porque así como me usó para predicar y para ver un milagro en la vida de esa persona de cáncer, así me usó también para ir a dejar un cupcake. Y eso en el reino de los cielos es igual de pesado. Tu respuesta fue instantánea. O Sí, sea, también, quejándote y órale. Para esto fue. Súper afirmado en Dios. Sí, fue una historia que me impactó mucho. Historias como esas detallan este libro que voy a publicar. No, Qué hermoso. Bueno, ahorita recordando una historia igual, yo iba a ver a una amiga después de la escuela a acompañar, que no había llegado, pero yo llevaba justo transporte público, justo llevaba ese dinero. Entonces me confundí de colonia. Entonces cuando llego, no es aquí. Pero dije, me enojé, me desesperé y no tenía dinero. Entonces caminé como más de 5 kilómetros para llegar y yo quejaba porque ni tenía teléfono, ni tenía cómo comunicarme. Estaba el gran sol y era como que, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Qué hiciste? Mira, vengo cansado. Me frustré ese día. Digo, llego a un, ¿qué se le llama? Casetas para comunicarte. Y digo, checo mi bolsa. Justamente le había la cantidad que son 5 pesos donde puedes llamar y contestar, le digo, estoy aquí, ya vente a la casa. Me dice, y aquí te pago el taxi o el transporte. Le digo,
Fue muy loco porque, ¿sabes? A veces no creemos que los milagros, o sea, Sucede. uno espera que una maleta de dinero y grande, ¿no? A mí fue 5 pesos, la cual me sorprendió demasiado, pero estoy orgulloso de esos 5 pesos porque fue justo para poder hablar. Sí, Justo lo que totalmente. Ajá, necesitabas. lo que necesitabas. En el momento correcto. Dios nos da siempre lo que necesitamos. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué? Se me ¿Qué? fue. Es que Julio aquí me está mandando... Sas. Julio me está mandando mensajitos de... ¿Qué? Me trabé. Solemos decir ese qué cuando alguien se traba, entonces decimos, Ah. ¿qué? Tenemos, ajá, Ah, nosotros ¿qué? tenemos como de que si Ah, ok. te trabas de una palabra es como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, eso Es como, sáquelo. Ajá, Sas, desatórate. date. Bueno, no sé, un consejo para los jóvenes que nos van a escuchar, algo que nos quieras decir de tu experiencia de... Sí, por supuesto sí, les podré decir, aférrense a Dios, caminen con Él, no corran. Sé que a veces hay una impaciencia, pero si una lección he aprendido en mi vida, que la verdad me ha costado mucho, si una lección que me ha costado a veces errores y muchas cosas, es que con fe y paciencia se heredan las promesas. Y usualmente hay una predicación más enfocada en la parte de la fe. Y en hacer y creer. Y de hecho yo soy así. Mi esposa me preguntó cómo te fue en la prédica de hoy. Yo le dije, mi amor, me puse así súper pentecostal. Y le di, metí todo. Pero también está la paciencia. Y es igual de importante esperar en Dios. Creer que mientras tú estás durmiendo, Dios está trabajando. Hay un versículo, no recuerdo dónde está, pero dice la palabra que mientras nosotros dormimos y descansamos, Dios está trabajando por nosotros. O dice, estad quietos y conoced, que yo soy Dios. Y también hay un versículo donde el rey David escribe, soy como un niño, soy como un bebé en tus brazos que recién acaba de comer. Y cuando un bebé recién acaba, escucha esto, el versículo dice, soy como un bebé que recién acaba de ser amamantado y descanso en tus brazos. Pero yo no sabía y ahorita que ya voy a tener a mi hijo, recibimos una capacitación de lactancia con mi esposa. Qué bonito, Órale, felicidades. no sabía. Gracias, sí, Felicidades. ya se viene Ignacio. Y nos están enseñando la importancia de la lactancia materna. Es que cuando el bebé está comiendo el alimento que la misma mamá está produciendo, trae, aquí me voy a equivocar fijo con los términos técnicos, pero trae nutrientes, ciertos nutrientes que le provocan sueño. Y entonces por eso el bebé duerme mejor cuando es amamantado por la mamá que cuando toma fórmula. Y cuando yo relaciono eso con el versículo me quedo, o sea, literalmente el rey David está diciendo que Dios le permite descansar y dormir. Y yo sé que eso es contrario a lo que aprendemos hoy en día. La literatura hoy es, ¿verdad? Trabaja duro, los 3 pasos del éxito. Y está muy bien, o sea, esa parte está muy bien. Pero también en la palabra se nos habla de esperar en Dios. Y esa es la parte que a veces más nos cuesta. Hay quienes necesitan que les den un zap y dijera, Steffi, y dale. Pero habemos otros que lo que quizás necesitamos es un chill out. Espérate. Tranquilo. Espera en mí, confía en mí, porque ya estás confiando más en tus fuerzas que en las mías. Un consejo millonario. Y algo que... Elías, en la cueva, Elías en la cueva. estaba, bueno, fue por miedo, pero estaba descansando, ¿no? Sí, ahí está. Se le aparece el ángel y le da comida, bebe y come, porque descansa, pues, en otras palabras, porque viene más algo trabajo. que, ajá. Sí, las pausas. De hecho, hay un libro muy bueno, pero ese libro sí no lo voy a recomendar porque la verdad es que sí, no, entendí el 50% de lo que leí, pero es un filósofo coreano que dice estaba en chino. que dice que Dios... por eso no lo entendí. Por eso no lo va a recomendar por No, eso. pero dice que él dice justo que los discípulos de Jesús estaban reposando en el aposento alto cuando vino el Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo. Estaban reposando, no estaban haciendo nada, estaban conviviendo y ahí se derramó el Espíritu Santo. Y gracias a ese momento pasó todo lo que sabemos que pasó en el libro de Hechos, pero vino de una pausa que tenían. Y a veces esas pausas son necesarias. Son necesarias, porque estamos acostumbrados a hacerlo todo rápido. Órale, ¿qué viene? Hay una historia de 2 cortadores ¿Qué? o leñeros, no sé cómo que se dedicaban a hacer leña. Y cada mañana, pues, uno se iba por su lado y el otro del otro lado.
pero uno no afilaba el cuchillo. O sea, no se detenía a descansar para afilar el cuchillo. Entonces el otro le daba y solo reunía un poco. Ajá. Y el otro le daba un tiempo, se descansaba, afilaba y le seguía dando. Le seguía, y miraba la producción que era más y decía, ¿cómo? Pero si yo no he parado y ya he descansado dos, tres descansos. Pero es importante afilar el hacha. Para afilar el hacha. Totalmente, sí, totalmente. Supuestamente le pasó a Abraham Lincoln, pero no sé si era él realmente o no. Pues bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero te agradecemos de verdad, Nampa, por... ya me lo pegó, Tefi. Nampa básico. Por apoyarnos, ¿no? A este primer podcast. Gracias. Creo que no va a ser es el primero, pero no creo que va a ser el último. Igual si vienes primero otra vez, Dios. Sí, te vamos a tener nuevamente. Que me inviten y vengo. Para explicar un poquito de su nuevo libro. Ajá, el próximo. Eso, cabal. No, Con fijo, todo. gracias a ustedes por el tiempo y todo está muy, muy cool. Espero que este podcast siga y llegue muy lejos. Muchas gracias. Bueno, eso lo tomo de Roberto Martínez, uno de los podcasts más grandes aquí en México. Le digo, el podcast siempre lo hago una excusa para conocer a alguien. Entonces, Ok. esto realmente es una plática. Siempre anda ahí la espinita, oye, hagamos un podcast. Hay no que sé, lo conocer. chequemos. Sí, muy bueno. Bueno, gracias. Somos Guerreros de Fe para los que se conecten ahorita. Somos un grupo de chicos, de jóvenes. Si nos quieren visitar, son bienvenidos en la Plaza Galerías, Galerías. Los viernes a las 8, local H18, a un costado del Cuarto Poder. También tenemos cultos. Nuestra iglesia es Casa de Fe con nuestro pastor Oscar Serra, que aquí nos está... Ahí los esperamos, por favor. Y pues ya de cierre también, para que en noviembre ya volvamos a tener nuestra visita con Nando. Así que pónganlo ahí que quieren, mándenle mensajito que quieren otro podcast con él en noviembre, por favor, cerrado de una. Yeah, qué alegre. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando también. Esperamos que esta plática haya sido de bendición para sus vidas y que puedan pues llevarse ese consejo en su corazón y también puedan actuar en ello, ¿no? Y que sepan que, como habíamos platicado, lo más importante es buscar siempre la presencia de Dios en donde sea. No importa. A veces decimos que no tenemos tiempo, pero siempre hay un tiempo Hasta especial. en el camión. Hasta cuando La vas en el combi. camión, en la combi, en donde tú manejes, igual ahí busca de Dios. Amén. Y muchísimas gracias, Nando, por haber aceptado nuestra invitación, por estar hoy acá. Y pues que ahora sí, que no sea la se primera. programó con anticipación. Sí. Digo, que sea la primera de muchas. Claro, fue una organización de Ajá. meses. No, muy bien, gracias a ustedes. Ahí suscríbanse al canal, síganlos porque estoy seguro que el podcast va a ser de mucha bendición. Amén. Gracias, nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Guerreros de Fe les manda un saludo enorme, un abrazo de Adiós. oso. Bueno, yo, Julio. Cerramos. ¿Qué?